Y vamos a platicar de la INAI. Por cierto, déjame corregirme. La que dijo el presidente que ya no hacía falta porque hay mañaneras era Notimex. Del INAI simplemente dijo que no sirve para nada. Y por eso, pues esta cruzada que ha tenido desde el inicio del gobierno para tratar de quitarle primero credibilidad y luego operatividad al instituto. Y de esto vamos a platicar con la doctora Jacqueline Pechard, quien fuera comisionada del entonces IFAI, el antecedente, digamos, del INAI, una mujer además de instituciones, que estuvo también en la autoridad electoral, que estuvo en el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, pues que sabe de estos temas un montón. Querida doctora, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Encantada de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, lo primero que habría que decir, doctora, es el tema de la utilidad del instituto, a la que el presidente pues ha tratado de colocar o de etiquetar como una institución cara y poco útil para la gente, y quizá por eso vale la pena hacer poco pedagogía de lo que significa el instituto. Efectivamente, bueno, el instituto a lo largo de los últimos 20 años lo que ha ofrecido a los mexicanos es la posibilidad de saber y de conocer, sobre todo cómo se utilizan los recursos gubernamentales y públicos. Es decir, saber qué se utiliza en educación, cuánto se utiliza en salud, cómo puedo yo también, hay cuestiones, digamos, de interés personal que tienen que ver con, pues, cuáles son las becas que se ofrecen en las distintas dependencias gubernamentales para los hijos, cuáles también podemos acceder a cuestiones personales como nuestras semanas cotizadas, como nuestros expedientes clínicos. Es decir, podemos saber sobre todo cómo se gastan los recursos públicos y qué tipo de decisiones toma el gobierno. Y esto es algo que nosotros hemos logrado acceder a partir de los últimos 20 años que existe el INAI. Es una institución que ha ido a cuesta arriba, digamos, contracorriente, en el sentido de que los gobiernos tienden a la opacidad, y me parece importante explicar este rol que tiene el instituto y que ha tenido históricamente para forzar a los gobiernos a abrir cosas. Efectivamente, a los gobiernos no les gusta que los vigilen, no les gusta que les exijan cuentas, no les gusta que les pidan información. Decía Elías Canetti, ese escritor de Masa y Poder, que el secreto está en la médula del poder, es decir, al poder no le gusta que esté siendo escrutado, que esté siendo vigilado. Pero la demanda de los ciudadanos ha logrado que tengamos en nuestro país esta institución, el INAI, que es la que garantiza que las dependencias públicas ofrezcan la información. Las dependencias las deberían de ofrecer porque esto es algo que está en la Constitución. La Constitución dice que la información debe de ser pública y esto quiere decir que el ejercicio del gobierno se debe de hacer en público. Pero a los gobiernos no les gusta hacer esto y entonces por eso se tiene que reglamentar la manera mediante la cual los ciudadanos podemos ejercer este derecho, que es un derecho que está en la Constitución, pero que también está en convenios y en tratados internacionales que ha firmado nuestro país en las Américas, pero también internacionalmente. Entonces, un derecho que hemos adquirido es un derecho que garantiza el INAI y que si el INAI no está funcionando, entonces es mandar un mensaje a las dependencias y a las entidades de que no importa que no den la información que se les pide, porque al final no hay quien pueda obligarlos a dar esta información porque el INAI no está operando, está paralizado. Y en este momento, ¿cuál es la situación del instituto? El instituto no puede sesionar porque no tiene quórum de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia, que dice que se requieren 5 comisionados de 7 que son el total para que pueda haber quórum, para que puedan sesionar. Como ahorita solamente hay 4 porque el Senado ha sido omiso en nombrar a 2 de los comisionados cuyas vacantes están ahí desde hace un año, y desde hace un mes una tercera vacante, es por eso que el INAI no está pudiendo sesionar y no solamente no puede garantizar el acceso a la información, la demanda de datos que pide la población, sino tampoco puede garantizar la protección de datos personales cuando hay robo de identidad, cuando hay robo de nuestros datos personales por alguna dependencia pública o también por instituciones privadas, digamos, cuando un banco hace mal uso de nuestros datos, pues nosotros tenemos la manera
de proteger sus datos personales acudiendo al INAI. El INAI no puede resolver esos asuntos porque no puede sancionar. Hoy sabemos que por una filtración que el presidente ve con muy buenos ojos y aparte lo dice, que no está integrado a la omisión del Senado. Se agrega el veto del presidente, por supuesto, de las dos personas que ya habían sido designadas, que lo coloca en el estado que nos acaba de describir. ¿Hay responsabilidad o podría haber responsabilidad del Ejecutivo, del Legislativo, por esta omisión? Por supuesto que hay una responsabilidad. La responsabilidad la tiene el Senado porque es el que nombra a los comisionados. Digamos, el presidente lo que está haciendo, que está muy mal hecho porque es algo que viola la Constitución. Lo que está diciendo es que no opere, manda ese mensaje, cuando menos a su partido político que tiene mayoría en el Senado. Y entonces el responsable es el Senado y el INAI ha interpuesto una controversia constitucional y también ha demandado una suspensión para que la Corte pueda otorgar esa suspensión y que el INAI pudiera operar solamente con 4, porque no está en la Constitución, pero sí está en la ley que deben de integrarse el quórum con 5. Entonces el responsable es el Senado, pero por supuesto que hay una corresponsabilidad con el gobierno, con los mensajes que ha mandado directamente el presidente y a través del secretario de Gobernación. Digamos que hay una violación a la Constitución, cuando menos digamos en el discurso presidencial, ¿no? En el posicionamiento. ¿Qué podemos esperar en los siguientes días sobre este tema? Creo que al gobierno le ha salido relativamente barato, digamos, este desmantelamiento de facto del instituto. Efectivamente, tú lo pones muy bien. Es un desmantelamiento del instituto, un desmantelamiento institucional. Y lo que debe venir en los próximos días es, pues, protestas, llamados urgentes al Senado para que efectivamente pueda hacer este nombramiento y entonces vuelva a operar el INAI. Hay que subrayarlo. Es un compromiso que tiene el Senado con todos los ciudadanos que tienen este derecho que le hemos conquistado en los últimos 20 años y que ha sido este acceso a la información la medida mediante la cual hemos podido conocer de los grandes escándalos de corrupción. No es cierto que nos sirva, sí ha servido para saber cuáles son los desvíos de recursos que ha habido en el país durante el gobierno de Peña Nieto y actualmente, ¿no? De acuerdo. Pues doctora, gracias como siempre por tomarnos esta intervención y vamos a seguir atentos al tema. Al contrario, muchas gracias, Mario, por el espacio. Gracias, doctora. La doctora Jacqueline Pechard, y queda para el registro de la declaración del senador Félix Salgado. ¿Le saben cuándo se va a integrar el instituto? Pues nosotros sigamos así, no cuando dice la ley, no cuando marca la Constitución, sino cuando ellos quieran. Y bueno, por eso hoy tenemos el desmantelamiento de otra institución. De eso vamos a platicar también con Mauricio Merino un poco más adelante. Va a estar Marta Lamas, Mauricio Meshulam también en la recta final. Así que nos queda medio programa por delante aquí en la agenda. Vamos a una pausa que es muy breve y enseguida regresamos.